pequeño repaso para que no quede tan perdido, amén. Yo bendigo al Señor porque cuando uno quiere predicar algo, el Señor dice, no, vas a predicar esto, amén. Y bendigo al Señor por eso, porque Él es el dueño, amén. Él es el soberano, el Señor, Él es el dueño de la iglesia y Él sabe cuál es la palabra que nosotros necesitamos, amén. Estuvimos viendo la semana pasada varias, se me acopla un poquito por acá atrás, siento así como eco. Estuvimos viendo la semana pasada, partimos hablando acerca del Shabbat, ¿cierto? Y luego estuvimos viendo cómo el Señor tenía planteaba un desafío para los religiosos de esa época, haciendo sanidad en los días sábado, el día de reposo, el Shabbat, ¿cierto? Hablamos de que para los judíos era muy importante y estuvimos viendo una escena particular que ocurrió donde los fariseos se juntan, invitan al Señor Jesús a la casa de uno de los principales, de los gobernadores, dice, ¿cierto? Que eran muy importantes ellos en su tiempo, y lo invitan a comer. Decíamos que eso ya era extraño, ¿cierto? Ya era extraño que los fariseos que se mostraban tan contrarios a Jesús, incluso le decían blasfemo, lo invitaran a comer. Y más encima, en esa cena decíamos que había un hombre que estaba enfermo, ¿cierto? Que tenía hidropesia o edema, inflamación, y justo estaba allí, que no era como lo habitual que los fariseos se juntaran con enfermos, ¿ya? Y aparece este hombre en escena y ellos en su corazón habían planeado, decían todo esto, ¿cierto? Y lo miraban atentamente a ver qué era lo que el Señor Jesús hacía al ver a un enfermo. Todos los enfermos, ¿cierto?, que con los que se encontró el Señor recibieron sanidad. Por lo tanto, Él venía a eso. El Mesías venía a desatar, a abrir cárceles, ¿cierto? Así lo dice Isaías. Entonces los fariseos estaban muy atentos, decía la palabra, y estaban observando qué era lo que el Señor hacía. Y como el Señor, decíamos, lee los corazones, porque así dice la palabra, Él sabía lo que ellos estaban pensando y les dice, ellos toman la iniciativa y les dice, les pregunta si es que acaso es lícito sanar en un día sábado. Ellos quedaron callados, no pudieron responder porque, ¿cierto? Si decían que sí, que era lícito, estaban dando por validada la Torá y no podían acusarlo de nada. Si decían que no era lícito, estaban invalidando la ley, la Torá, y estaban dándole más valor a la tradición, al Talmud, a la Midrash. Entonces, ¿cierto? Ellos no podían decir ni sí ni no, porque lo que respondieran iban a salir culpables. Y el Señor, ¿cierto?, toma la iniciativa y decía la palabra que lo toma, lo sana y lo despacha, lo despide, le dice que se vaya. Y ese pequeño dato, ¿cierto?, decíamos de que Él lo hubiera despachado, hablaba de que no era un invitado. Jesús estaba invitado a la cena, Él no podía tener la atribución de llegar y decirle a alguien, ya usted puede irse, chao, ¿cierto? Eso es del dueño de casa. Pero el Señor lo tomó, lo sanó y lo despidió. Y eso, ¿cierto?, nos habla y nos da referencias de que en realidad todo fue una trampa para poder cazarlo, ¿cierto?, pillarlo, que Él estaba violando el día de reposo con una sanidad. Decíamos que a través de varios ejemplos que vimos, que los fariseos nunca se mostraron misericordiosos para las personas, ¿cierto?, para con las personas que el Señor sanaba. La mujer encorvada, ¿cierto?, el hombre que estaba en el estanque de Betesda. Y los evangelistas siempre dejaron registrados que esas sanidades ocurrían en día de reposo y que los fariseos rasgaban vestiduras cuando lo veían. Cuando despide Jesús al hombre que tenía hidropesia, ¿cierto?, que ya no tenía, ya se fue sano, dice la palabra que el dueño de casa invitó a los convidados que tenía a que tomaran asiento porque iba a empezar la cena. Y el Señor los empezó a observar cómo ellos se peleaban por los mejores asientos.
El Señor estaba calladito, ¿cierto? Observando el comportamiento. Se supone que ellos eran personas educadas, personas cultas, pero si llegaban a tropezar, ¿cierto? Había empujones peleándose por quién se sentaba en los mejores asientos. Porque en una cena los mejores asientos estaban reservados para las personas más importantes. Entonces, cuando el Señor ve esta escena, después que están todos sentados, Él les dice, ¿cierto?, que cuando a ellos los inviten a una boda, que ellos no busquen los primeros lugares, no sea que llegue alguien más importante y le digan, ¿sabes qué? Como tú no eres tan importante, anda a sentarte más allá y pases vergüenza, ¿cierto? Le dice, sino que cuando a ti te conviden, siempre busca los últimos lugares. Cosa que cuando el anfitrión te vea que te fuiste a sentar ahí atrás, te diga, pero ¿cómo? Si usted es mi invitado principal, por favor, venga a sentarse acá, a los puestos principales. Y usted, ¿cierto?, sea honrado públicamente. No lo haga usted. No se tire flores usted. Cuando usted haga algo, ¿cierto?, no diga, sí, es que esa persona fue tocada, pero porque yo fui a orar por ella, ¿cierto? Sí, ese día, es que ese día que descendió el Señor, es que ese día coordiné yo, ¿cierto? No haga eso, le dice el Señor. Usted calladito, cosa que cuando usted llegue al cielo, usted reciba, ¿cierto?, toda la gloria, el galardón del Señor. No aquí en la tierra, porque si usted lo recibe aquí en la tierra, si alguien te reconoce, si alguien te aplaude, si alguien te da las gracias, ¿cierto?, aquí, no lo vas a tener arriba. Amén. La recompensa se recibe una sola vez. Entonces dice, usted trate de pasar desapercibido. Pero usted conoce su carne, ¿cierto? Usted quiere que se sepa, ¿cierto? Que lo bueno lo hizo usted. Pero si usted quiebra algo, agarró, no sé, sin querer un micrófono y se le... calladito. ¿A quién fue? El hermano, yo no fui, ¿cierto? Lo bueno queremos que lo reconozcan, pero lo malo, ojalá que le echen la culpa a otro. Amén. Decíamos que después de esto, que ya los fariseos estaban muy enojados porque no habían podido pillarlo, la trampa que habían hecho con el enfermo no les había resultado porque el Señor les salió más astuto. Más encima después, ahí en su propia cara, ¿cierto?, los ofende con esta parábola que él hace de la invitación de los asientos. Y salieron descubiertos, descubrió su actitud. Y después de eso, decíamos que el Señor, por último, le dio una palabra al anfitrión, al dueño de casa. Y le dijo, cuando tú hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus familiares, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Es el mismo principio, la recompensa se recibe una vez. Si tú invitas a tus amigos, tus familiares, ellos van a tener y después, si tú les das un regalo en el cumpleaños, se sienten con el compromiso de que ellos también te van a tener que regalar a ti. Si lo invitas a algo, ellos se van a sentir con el compromiso de invitarte y se te va a devolver lo que tú has hecho, ¿cierto? La ley de la compensación que hablábamos la otra vez. Le dice él, pero yo les digo otra cosa, le dice, sino que cuando tú hagas banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias en esta mañana por reunirnos, porque sonó, Señor, dentro de nosotros una trompeta que nos invita a convocarnos, Señor, en torno a ti, en torno a ti. Señor, te damos muchas gracias por considerarnos, por incluirnos en esa lista de los que han de ser salvos. Gracias porque mi nombre estaba allí. Sabemos, Señor, que tu elección no está basada en ningún atributo humano, en nada, Señor, solo por tu beneplácito, porque a ti te plació, porque tú tuviste misericordia, Señor, cuando no la merecíamos. Ninguno de nosotros, Señor, está aquí por bueno. Ninguno está aquí por sabio, por inteligente. Gracias, Señor, y en nuestra ignorancia te pedimos que tú nos hables, que tú nos animes, que tú nos exhortes, Señor, porque dependemos de tu palabra para vivir. Todo lo material es necesario para esta tierra, pero tu palabra es la que nos permite vivir, Señor, en libertad. Tu palabra nos mantiene en la libertad, Señor. La que un día ganaste para nosotros,
Tu palabra nos hace permanecer en esa libertad, en la gracia. Señor, háblanos, háblanos. Aquí está nuestro corazón dispuesto, atento, escuchándote. Revélate, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Amén. Cuando los presentes escucharon esta palabra que habló el Señor, ¿cierto? Cuando le dice, cuando tú hagas un banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, ¿cierto? Ellos no escucharon el mensaje tal como nosotros lo escuchamos hoy día, porque la mentalidad de nosotros hoy día es distinta. La palabra pobre para nosotros, ¿cierto?, tiene quizás algo parecido, pero no es la misma connotación que tenía para las personas de esa época. En el tiempo de Jesús, en el año 30 aproximadamente, ¿cierto?, de nuestra era cristiana, en Israel habían tres grupos o tres clases sociales. Estaban los ricos, la clase media y los pobres, ¿ya? Los ricos era un grupo muy pequeño, ¿cierto? Me suena conocido, y estaba constituido por la corte. ¿Quién estaba allí? Herodes el Grande, ¿cierto? Estamos hablando del tiempo de Jesús. Herodes el Grande, sus hijos, su familia y la corte que le rodeaba, que le servía, ¿cierto? Junto a la corte del soberano había también cortes menores, cortes más pequeñas, que también vivían en el palacio y que tenían su propio séquito y tenían sus empleados, sus esclavos personales. Era un número reducido, pero eran los que obviamente ostentaban la mayor riqueza en Israel en ese tiempo. También estaba la clase adinerada, que era la clase alta, ¿ya? Era el estrato superior. Y entre ellos, ¿cierto?, estaban los saduceos, que era una corriente religiosa de esa época, y los saduceos eran la nobleza sacerdotal, ¿ya? Eran las personas cultas, eran las personas ricas, los aristócratas, ¿ya? Todos los saduceos, ¿cierto?, estaban muy bien ubicados desde que llegó el Imperio Romano. Desde la línea de los saduceos salían todos los sumos sacerdotes. Entonces, ¿quién tenía, cierto, dentro de esta clase social altísima, aristócrata, se encontraba la familia del sumo sacerdote, ¿ya? Entre estas familias, obviamente, imperaba un lujo enorme. Pertenecían por lo general a las familias más ricas de ese tiempo en Palestina, y ellos, los saduceos, no gozaban de tanta popularidad como los fariseos. Los fariseos eran como un poquito más aceptados por la gente. Los fariseos no eran tan ricos económicamente, ¿cierto? Y ellos habían logrado imponer bastante sus ideas, porque los saduceos y los fariseos tenían dos visiones distintas de cómo vivir el judaísmo. Habían diferencias en cosas que creían, unos creían en ángeles, otros no. Pero los fariseos eran como los más populares entre el pueblo. Entonces los saduceos no eran tan populares entre la gente, pero sí eran los que tenían todos los cargos políticos. Los saduceos eran los que representaban a Israel delante de los romanos. Entonces ellos tenían mucho poder, mucha autoridad, ¿ya? Eran muy influyentes los saduceos. Y también dentro de la clase adinerada estaban los grandes comerciantes, ¿ya? Que eran los que importaban mercaderías desde afuera. Ya había que tener mucho dinero, ¿cierto?, para poder traer mercaderías desde el extranjero y las ponían en los grandes almacenes. Ellos usaban las carreteras del desierto, iban a comprar a Egipto, a Asia, ¿cierto?, para traer lo mejor, y lo traían y lo ponían en los grandes almacenes. También dentro de la clase adinerada estaban los terratenientes, los que tenían la mayoría de las tierras. Muchos de ellos se hacían ricos porque le robaban la tierra a los pobres. ¿Cómo se la robaban? Porque la gente estaba tan endeudada que ellos les daban préstamos, pero eran tan usureros, eran tan altos los cobros que la gente no podía pagar, por lo tanto se apropiaban de esas tierras. Entonces, en ese periodo en que la gente estaba agobiada porque había que pagar tributo, sus mismos líderes se aprovechaban, ¿cierto?, y les subían
el estándar de lo que tenían que pagar y los pobres se iban haciendo cada vez más pobres. En ese escenario, ¿cierto? Decíamos entonces que teníamos al sumo sacerdote, el Sanedrín, estaba ahí, el Sanedrín era un grupo donde habían 120 sacerdotes, fariseos, saduceos, pero siempre estaba ahí el sumo sacerdote, ¿cierto? Estaba Anás, estaba Caifás, que participaron dentro del juicio del Señor, estaban ahí, la clase política, que no se juntaban con los pobres, ¿ya? Después venía la clase media, esto es cultura general, para que entendamos un poquito. En la clase media estaban los pequeños comerciantes, ¿cierto? Los que tenían los negocios en los pequeños bazares, los negocios de población, dijéramos, ¿cierto? Estaban los artesanos en la clase media, pero todos los artesanos que tuvieran su propio taller, no los que le trabajaban a alguien, ¿ya? Sino que si ellos tenían su propio taller y trabajaban ellos de su ganancia, no que alguien les pagara sueldo, eran clase media, ¿ya? Como en Israel había muchas peregrinaciones a lugares santos como la Tierra Santa para las fiestas, ¿cierto? Los hospedajes también eran tenían mucha demanda, por lo tanto las personas que tenían hospedaje también estaban considerados dentro de esta clase media, ¿ya? Y habían varios sacerdotes que también estaban dentro de esta clase media y que ellos, si bien vivían de los diezmos, ¿cierto? También algunos se dedicaban a la artesanía, cosas así que ellos eran como considerados clase media. Y luego tenemos a los pobres. Pero aquí hay que hacer una distinción porque nosotros en nuestra sociedad, en nuestra sociedad, ¿cierto? Vemos a los pobres de una manera distinta, ¿ya? En todas las culturas, siempre, toda cultura crea un estrato de personas que son como inadaptadas, ¿ya? A las que se mira con malos ojos, a esos que no te gustaría encontrarte en la calle, ni que te hablaran en la calle. Todas las sociedades, sea el sistema que tenga, ha desarrollado cierta esta distancia con algunas personas. Son como castas, ¿cierto?, que no se relacionan entre sí. O sea, nunca vamos a ver, no sé, apellidos medios extraños, ¿cierto? No sé, quizá vamos a estigmatizar, pero no sé, un supercasó que se venga a casar con alguien de acá. Se casan entre ellos, se relacionan entre ellos, estudian entre ellos, se dan trabajo entre ellos y no mantienen relación con el resto de las personas, que es uno de los conflictos que nosotros estamos viviendo hoy día. O sea, por eso es que nada de lo que hoy día está pasando es tan extraño tampoco. Esto ha pasado siempre. Siempre el hombre, ¿cierto?, ha medido al otro por lo que tiene, por lo que hace, por cómo es, por su aspecto, por su color. Toda la vida ha sido así. Y lo que hoy día aquí estamos peleando, quizás nosotros nos vamos a identificar mucho con esta palabra, ¿cierto? Porque los pobres abarcan a un grupo de personas, ¿cierto?, que para los que tienen el poder y los que tienen la autoridad, los miran solo como trabajadores. No gozan de los privilegios que ellos tienen, ¿ya? En la India, por ejemplo, existe un sistema de castas. Eso está obviamente basado en la religión que ellos tienen. Ellos creen en la reencarnación. Entonces ellos creen que según lo que tú hayas hecho en tu vida anterior, tú vas a reencarnar en alguna casta. La casta más baja se llama Dalits. Y los Dalits son los intocables, son los parias, son personas que solo son mendigos, que nadie les habla, nadie les toca, ni siquiera los pueden tocar. Entonces, si alguien nace dentro de esta casta, es porque tú tuviste que haber sido muy malo y te lo mereces, ¿ya? Dalit significa gente oprimida, apartada, rechazada, no considerada como seres humanos, ¿cierto?, por los cuales no tienen dignidad. Y como su sistema religioso es súper rígido, ¿cierto?, ellos tampoco no ayudan ni hacen políticas sociales para ayudar a esas personas a salir de su estado, de esa casta, porque como es un tema religioso, se lo merecen, ¿ya? Fíjese que en la India el 60% de los cristianos pertenece a los Dalit, ¿ya?, que son los de la casta más baja. Y hay lugares en la India
en el norte, donde en un pueblo la mayoría de los Dalit, casi el 100%, todos se han convertido al cristianismo. Amén. Porque su sistema religioso no les da absolutamente ninguna esperanza. Pero Cristo vino a los pobres. Vino precisamente a los intocables, a los parias, a los impuros, a los oprimidos, a los apartados, a los rechazados, amén, a los que han perdido la dignidad. El otro día hicimos un acuerdo y dijimos que cuando usted sienta que Dios le está hablando, usted iba a levantar la mano, ¿cierto? Cada vez que, quizás no le voy a llamar por su nombre, pero yo le diga a usted, a los decepcionados, usted levanta su mano, amén. Si usted quiere que la predicación sea para usted y que Dios hoy día se compadezca, dígale, yo soy de eso. Amén. Es como si yo le preguntara hoy día vengo generosa, voy a repartir dinero. ¿Quién necesita 10.000 pesos? Chaldito, ganó. Nadie necesita plata. Ya, 50.000 pesos. Ya, 200.000 pesos. Vengo generosa. ¿Cierto? Fuera verdad, ¿cierto? Los que no levantaron la mano. Bueno, todo lo que Dios dice, sí es verdad. Sí es verdad. Su oído está atento al clamor. Entonces usted en un gesto decirle, Señor, yo necesito, amén. Así que no se olvide. Entonces, el Señor le dice, cuando tú invites a alguien a cenar, a comer, o quieras bendecir a alguien, hazlo con los pobres. ¿Ya? ¿Quiénes son los pobres? En la sociedad judía del tiempo de Cristo, ¿cierto? Ellos también tenían las personas que eran mal vistas, así como en la India. Y cada vez que los evangelios se refieren a estas personas, la palabra que se usó ahí fue traducida como los pobres. Pero nosotros la entendemos como lo que nosotros entendemos por pobre, ¿cierto? Y ahí hay un grave problema. Es como si nosotros fuéramos a Centroamérica, ¿cierto? Y te dicen, oye, ahí viene la guagua. Y uno mira, ¿cierto? Y uno anda buscando un bebé y en realidad es la micro. Entonces, si tenemos problemas de comunicación, obvio que la guagua se nos va a pasar de largo, ¿cierto? Porque nosotros estamos esperando otra guagua. Bueno, entonces esta palabra, yo quiero que la entendamos, ¿cierto? Cómo en la palabra, en el original estaba escrita. ¿Qué se entiende por pobre? Porque usted se mira y usted dice, no, si tan atorrante no ando, ¿cierto? Tan pobre no soy, tengo para comer, tengo para vestir, no tengo hoyito en el zapato, ¿cierto? Pero el Señor, ¿cierto? O cuando fue traducida la palabra, cuando fue traspasada a nuestro idioma, la palabra que se puso allí fue los pobres. En Israel, las personas se estratificaban no como hoy día, porque hoy día nosotros lo hacemos por el dinero, por el poder que tengan o por la influencia. Esa es la manera en que nosotros estratificamos aquí, ¿cierto? A usted para que le den un beneficio, a usted le hacen una ficha, no sé cómo se llama ahora, antes era la ficha CAS, ¿cierto? Y ahí lo estratificaban. Usted nunca quedaba conforme, sí, ¿cierto? Los estándares que ellos tienen no son los mismos que uno tiene. Pero en Israel se estratificaba y se ubicaba a estas personas en este grupo según su pureza o impureza en relación a cómo ellos observaban la ley, a cómo guardaban y cumplían la ley. Entonces ellos miraban, ¿cierto?, a las personas y veían qué tan consagrados, qué tan obedientes eran a la palabra y en base a eso juzgaban. Entonces uno dice, eso no tiene nada que ver con la pobreza material, ¿cierto? En los evangelios, decíamos, la palabra que se ocupa viene de una palabra hebrea que si la tratamos de traducir literalmente al español, significa el pueblo de la tierra. ¿Ya? O, en otras palabras, el pueblo común. O los patipelados. O los roticuajos, ¿cierto? No sé qué otra palabra más conocerá usted para referirse al flight, lumpen, a todas las palabras ya. Nosotros, ¿cierto?, nos miramos de manera superior. Y miramos a los que hoy día andan haciendo cosas. Miramos a los que, no sé, por aspecto, ¿cierto? Hoy día vivimos en una sociedad que juzga según lo que tú lleves. La ropa que tú estás usando, la marca que te pongas, cuánto dinero llevas tú puesto, ¿cierto? Pero decíamos que en ese tiempo, entonces, este pueblo común, que era un pueblo no instruido
en las cosas del Señor. Era un pueblo, ¿cierto? Se le llama que era un pueblo común, porque acuérdense que los fariseos eran los separados. ¿Se acuerdan? Nosotros nos hemos separado y no nos contaminamos con nada. En cambio, este grupo era un grupo que vivía contaminado porque como no conocían la ley, pecaban a cada rato. Acuérdense que la cantidad de leyes que habían puesto por la tradición eran muchas. ¿Se acuerdan del Shabbat? Si nosotros los voy a inscribir a todos en un tour y nos vamos a ir a Israel y justo llegamos en un Shabbat, usted pisa Israel y empezaría a pecar al tiro en Shabbat, ¿cierto? Porque lo primero que haría, ¿qué sería? Sacar su celular, foto, apretó un botón. Pero es que nosotros ignoramos, ¿cierto? Ignoramos lo que ellos en su tradición dicen. Tú no podrías llevar tu bolso, sales del aeropuerto, no podrías llevar tu bolso porque estás cargando algo. Un montón de cosas, llegas a comer, todo lo que harías sería pecar, pero por ignorancia. Entonces, este pueblo era un pueblo poco instruido, tampoco los fariseos hacían mucho por tratar de instruir a las personas, y si lo hacían eran de manera rígida y los juzgaban al tiro, no era con misericordia. Entonces era un pueblo que estaba destinado a seguir siendo ignorante y por lo tanto a seguir siendo impuro. Les llamaban despectivamente el pueblo de la tierra, esta gente. Esto, como alguien le dijo a los profesores, los patipelados. ¿Ya? Era gente entonces que no conocía y que no practicaba con detalle las normas religiosas que los fariseos y los saduceos cuidaban, pero así a la perfección, pero eran cosas externas. ¿Ya? Los fariseos y saduceos se consideraban, eran sabios, eran instruidos y ellos cumplían así, al pie de la letra. La mayoría de la gente estaba dentro de este grupo de los pobres o de la gente común. ¿Quiénes estaban en esta gente común? Si usted se siente tocado, diga yo. A ver, yo. Les voy a nombrar. Todos los jornaleros, que eran los más numerosos, todos los que trabajaban, se les pagaba el día. Hacían un trabajo y se les pagaba por día. O por el trabajo que realizaban, una changa. ¿Alguno trabaja así hoy día aquí? ¿No? ¿Alguno? Ya. Jornalero, pobre. Los que ejercían un oficio o una profesión despreciable. Por ejemplo, los recaudadores de impuestos, los prestamistas, las rameras, los curtidores de pieles, pastores, sastres, tejedores, médicos. O sea, aquí nada que ver cómo estamos estratificados nosotros, pues, ¿cierto? Para nosotros un sastre, un tejedor, un médico, en nuestra sociedad son personas que gozan de cierto estatus, privilegios, ¿cierto? Buenos ingresos. Pero en ese tiempo estas leyes, ¿cierto?, eran tan rígidas que esos trabajos hacían que muchas veces las personas tuvieran que quebrantar la ley por el trabajo que hacían también, ¿ya? Entonces aquí estaban todos los que hacían oficios, ¿ya? Los médicos, los barberos, carniceros, toda clase de obrero asalariado. ¿Tú tienes un patrón? ¿Tienes un jefe? ¿Cuántos tienen jefe aquí? Ya, todos pobres. ¿Ah? Éramos todos pobres. Los campesinos, ¿ya? Sobre todo los campesinos que andaban arrancando de los prestamistas, porque si no iban a perder sus campos, así que andaban hartos fugados, ¿ya? Además, a la lista había que añadir a los esclavos, ¿ya? Habían esclavos que eran judíos. ¿Se podía en Israel ser esclavo? Sí, la ley lo permitía cuando no había dinero, cuando la persona era, cierto, muy pobre económicamente, él podía venderse como esclavo, pero que en el fondo era hacer tareas, cierto, con un salario, asalariado, no era un trabajo independiente, sino que era un trabajo asalariado. Pero los judíos, su sistema de esclavitud no era como así como con látigo, sino que estaban ellos amparados por la ley. Entonces la ley también daba, un noble o alguien de la aristocracia podía tener un esclavo, no sé, un papá, un dueño de casa, ¿cierto?, que no puede con sus deudas, podía decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de esclavo a trabajar a tu finca, a tu tierra. Pero si el otro también era judío, él estaba bajo la ley judía, por lo tanto también había leyes de cómo tratar a los esclavos judíos. Entonces no era un trato inhumano.
Y lo más hermoso es que en el año del Yom Kippur, en el año del perdón, podían estar 7 años como esclavos, pero al 7º año todos quedaban libres. ¿Amén? Nosotros éramos esclavos y estamos en el Yom Kippur del Señor. ¿Amén? El día del perdón. Bueno, tenemos nosotros, ¿cierto?, a estos judíos que eran... los judíos esclavos estaban considerados dentro de los pobres. Ahora imagínense la posición de los esclavos paganos, que también había gente del extranjero que los traían como esclavos, que no tenían ningún derecho, ¿ya? También estaban dentro de los pobres los libertos, que eran los esclavos que de alguna manera habían conseguido su libertad, que habían pagado por su libertad. Estaban todos los extranjeros, ahí estamos nosotros, los gentiles, o los goy, como le dicen los judíos a los gentiles. Los judíos han desarrollado un pensamiento tan a ver cómo decirlo, como de élite de ellos, se sienten tan el pueblo escogido que consideran que todos los demás, ¿cierto? Todos los demás son casi como no personas. ¿Ya? En algún discipulado estuvimos estudiando sobre esto, ¿cierto? Y nos sorprendíamos de ver incluso las palabras en cómo se refieren a los extranjeros. No todos, obviamente, pero todos los que son más ortodoxos, ¿cierto? Los que son así como más fanáticos, tienen una visión, ¿cierto?, del extranjero casi como que no fueran personas, como que no tuviéramos alma, ¿ya? Entonces, estos vivían bastante mal, todos los extranjeros. Ahí estaban los samaritanos, ¿cierto?, a los cuales los judíos le hacían notar que ellos eran extranjeros, eran racistas, ¿ya? Llegaban incluso a veces a tener conflictos, se iban a las manos, ¿ya? Estaban los ladrones, en la clase pobre estaban las mujeres no tenían derecho, no participaban en la vida pública, no ocupaban cargos públicos, ¿cierto? Y si eran viudas que no se habían podido casar de nuevo, llegaban a vivir en la pobreza extrema. Estaban también aquí todas las esposas estériles que habían sido repudiadas por sus esposos por no dar hijos y que les daban carta y se las tenían que arreglar solas. Muchos obviamente de estas personas pobres, porque estaban los ricos, la clase media, los pobres por ahí abajo, ¿ya? Las condiciones de vida insalubres, y también estaban todas las personas con defectos físicos. ¿Ya? Los ciegos, los sordos, los paralíticos, personas que habían sido mutiladas por algún accidente, los enfermos, porque en Israel se consideraba que un enfermo era sospechoso porque estaba relacionado con el pecado. Seguramente esa persona había cometido algún pecado, por eso estaba así. ¿Algún enfermo presente? Ni uno. Todos cuidando la imagen. Allá atrás nuestro hermano Simón, ¿ve? Castigo divino. Ese era el pensamiento que había, ¿ya? Entonces, todos los enfermos estaban relegados porque como ellos, los religiosos, se iban a juntar con un enfermo, porque entonces es pecador, nosotros no, nosotros nos cuidamos, ¿ya? Entonces, ellos consideraban, ¿cierto?, a los enfermos como personas impuras, sobre todo si tenías problemas a la piel, psoriasis, alergia, cualquier cosa a la piel, eso ya era así como estaba tan visible, no se podía tocar, ¿ya? Y los leprosos, el ser leproso ya era ser el colmo de los colmos, de ser impuro, era maldito, ¿ya? Maldito. Yo le decía que muchas de estas personas, ¿cierto?, tenían que llegar a mendigar porque nadie quería, no había cómo darles trabajo, ¿ya? Entonces, la mayoría de los mendigos de esa época eran cojos, eran ciegos, estaban obligados a vivir de la limosna, y ellos sabían porque la ley decía que la gente tenía que dar ofrendas. Entonces, cada vez que había una fiesta en el templo, se ponían siempre ahí en el estanque de Siloé, de Betesda, donde hubiera algo relacionado con mover de Dios, ellos estaban ahí esperando que les dieran algo. La gente linda, la gente de bien, ¿cierto? Entonces tenía una actitud hacia esta gente común muy despectiva, ¿ya? Por ello los escribas y los sacerdotes pensaban que eran personas mal vistas por Dios. Como ellos los miraban mal,
porque por algo están así, porque son impuros, porque no cumplen la ley. Entonces ellos consideraban que Dios también los miraba mal, ¿ya? Para ellos toda esta gente era pecadora y por eso estaba en esta condición. Bien se lo merecen que anden mendigando, porque algo tienen que haber hecho. Fíjese cómo era el extremo, que una de las frases o de las instrucciones que ellos tenían, los fariseos, era: está prohibido apiadarse de quien no tiene formación. Estamos hablando de la ley. O sea, si tú no sabes la ley, yo no tengo por qué tener misericordia de ti, porque eso es culpa tuya. Y por culpa tuya tú estás así. Otros decían: un fariseo nunca se quedará como huésped en la casa de esa gente, así como tampoco los recibirá en la suya. No tenían casi contacto, ¿ya? Se despreciaba toda esa multitud marginada en la que generalmente se combinaba pobreza económica, reprobación moral, porque no guardaban el sábado, porque no cumplían las normas de pureza ritual. Entonces, no era solo ser pobre, sino que además estaba relacionado a la vida religiosa. Ellos eran pecadores, ¿cierto? Todos los que no podían cumplir la ley porque sencillamente no la conocían. O sea, si usted le decía, va a Israel hoy día, y usted no conoce cómo se celebra el Shabbat, usted pasa inmediatamente a ser un goyim, un extranjero maldito. Porque todo el que no cumple la ley es maldito. ¿Ya? O sea, qué fuertes las palabras, ¿cierto? Pero esa es la visión que se tenía. Fíjese que hay un pasaje donde los fariseos mandan a la policía de ese tiempo, dice, ¿cierto? Como los alguaciles, a la policía, los mandan a que tomen preso a Jesús. Y dice la palabra que cuando ellos volvieron sin el Señor, y los fariseos le dijeron, pero ¿qué pasó? Y dijo, es que nunca habíamos escuchado a alguien hablar así. Los policías volvieron y estaban con la boca abierta. Dicen, nunca habíamos escuchado hablar a alguien con tanta sabiduría. Y se enojan mucho los fariseos porque ellos ya habían instruido a los policías en cómo tratar a este tipo de gente, ¿ya? Y los fariseos le dicen, también ustedes fueron engañados. Ustedes también cayeron en la trampa de lo que habla ese hombre. Piensen, ¿quién era Jesús para ellos? ¿Era un campesino o era una persona pobre? ¿Era un hijo de un carpintero? ¿Cierto? Se juntaba con lo peor de la sociedad. Por lo tanto, ya estaba contaminado. ¿Cómo alguien contaminado va a hablar tan sabiamente? Más que nosotros, porque ellos se creían que ellos eran los sabios. Le dice, ustedes también fueron engañados. Dice, ¿acaso? Pero por favor, piensen, le dice. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos en él? ¿Cómo ustedes le van a creer? Y le dicen los fariseos a los policías, esta gente que no sabe la ley es maldita. O sea, no los miren con misericordia. Denle palo y tráiganlo. Ellos no saben la ley, son malditos. Por favor, usted lo puede leer en Juan capítulo 7. Ahí estamos, en una escena donde están en una comida, están los fariseos que habían tratado de buscar todos sus mejores asientos, ¿cierto? Y el Señor de repente le dice al fariseo principal, al dueño de casa, cuando tú hagas una cena o tú quieras bendecir a alguien, ¿a quién tienes que bendecir? A todos los que tú no quieres tocar, a todos los con los que tú no te quieres juntar, a ese que te cae mal, a ese que nunca lo saludas, a ese que habla mal de ti. Les estaba el Señor diciendo algo que a sus oídos no cuadraba. ¿Cómo se defendían de eso? ¿Qué decían? Porque ellos sabían que lo que el Señor les estaba diciendo, ¿cierto? Era verdad. Lo que el Señor les estaba hablando era traer una foto del cielo del Padre, pero la verdadera foto. ¿Cómo es Dios? Jesús no les hablaba del Dios que ellos conocían. Le estaba hablando de un Dios absolutamente distinto. ¿Cómo Dios se va a apiadar de un pecador si es impuro? ¿Acaso Dios no mandó a Moisés a hacer sacrificio? Era como que no le cuadraba esta nueva imagen del Padre que el Señor les estaba hablando. Hablamos el otro día sobre el Shabbat, ¿cierto? Decíamos que el Señor sanó en Shabbat.
más encima, pues tenía todos los otros días, como dijo el fariseo, tienen todos los otros días para sanar y justo viene a sanar el día de reposo cuando no hay que hacer nada. Decíamos que el Shabbat, para los que no vinieron el otro día, ¿cierto? Que fue el último día, el séptimo día, que fue un día bendecido por el Señor. Dios bendijo el séptimo día, el único día que estaba bendecido y santificado. Y le dice a Israel, santifícalo tú, no te olvides del Shabbat y santifícalo. Y decíamos que la palabra que se usaba ahí era únete en matrimonio. Por eso Israel, hasta el día de hoy, ¿cierto? Dice que el Shabbat es la novia de Israel, que están casados por el resto de la vida. ¿Amén? Es un día, decíamos, en que cesa todo el trabajo, todo esfuerzo, todo intento del hombre por alterar la naturaleza es trabajo. Y el día del Shabbat se descansa, se cesa, se detiene todo trabajo. Decíamos que todos los días, mire, hay una concepción tan distinta en cómo nosotros vemos nuestra mente occidental, es muy distinta, quizás por eso a veces nos cuesta entender tanto. Nosotros trabajamos todos los días, lunes, martes, miércoles, nos come el afán, nos come que hay que levantarse temprano, que hay que comprar esto, que hay que hacer, un honesto, bien, ¿cierto? El día lunes, el día martes ya andamos arrastrando los pies, ¿cierto? Y las preocupaciones del trabajo y que no nos alcanza y el que trabaja no con un sueldo fijo, sino que el que tiene que trabajar al día, ¿cierto? Se esfuerza y la cosa está mala y es una preocupación constante. Y cuando llega el fin de semana, si es que se descansa, si es que la economía te va para descansar, porque hay muchos que tienen que seguir trabajando y no conocen fines de semana. Pero el israelita tiene una visión distinta. Dicen, ¿cierto?, que todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, están hechos para que finalmente tú llegues al fin de semana. Nosotros miramos los días de la semana como los importantes y el sábado, el domingo, ¡ay, qué rico, descansamos! Pero miramos como los otros días son días productivos. Para ellos, ¿cierto?, los días de la semana son días en que tú te afanas, pero son días de preparación para llegar al Shabbat. Ellos esperan el Shabbat, disfrutan el Shabbat, porque es el día de intimidad con Dios. Amén. Entonces, este día que había sido tan hermoso en su origen, el sentido que Dios le había dado había sido tan desvirtuado por los religiosos que terminaba siendo una carga. Y no hagas esto, y no hagas esto, y no limpies tus lentes porque hoy día Shabbat no se trabaja. ¿Se acuerda de decir que no se podía usar placa? ¿Cierto? Un montón de cosas que no se podía hacer. Todo el Shabbat. Me voy a salir un poquito de lo que estábamos hablando de los pobres, pero recordemos que esto que estábamos hablando de esta cena pasó en un día de reposo. No olvidemos eso. Los judíos, ¿cierto?, que celebraban y celebran hasta el día de hoy el Shabbat por generaciones, ¿cierto? Ellos, en su concepción, miran hacia un gran Shabbat que viene a futuro. Amén. Ellos están esperando que venga el Mesías. Amén. Esa es su esperanza. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos celebran es, así como nosotros decimos, ¿cierto? Y la palabra también lo dice, obvio, que todo lo que estuvo en el tabernáculo de Moisés era sombra de lo que iba a venir. La celebración de los Shabbat cada semana por años y años y generaciones son anticipo del gran Shabbat que va a venir. Cuando venga el Mesías, cuando venga la era mesiánica, porque esa época va a ser una época de descanso mundial. Amén. Va a ser una época en la que, según la palabra y las promesas de la Biblia, va a ser una época en que el hombre aprenderá a vivir en paz, tanto con sus semejantes como con la naturaleza. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo hoy día, ¿cierto?, la forma en que se gobierna, la forma en que se usan los recursos naturales, todo va a cambiar en la época mesiánica. Va a terminar las guerras, las injusticias, las explotaciones, todo. En el Talmud, que es el libro que registra todas las tradiciones, la era mesiánica es conocida como el día en que todo será Shabbat.
todo será Shabbat. Amén. No va a ser solo un día, vamos a vivir en descanso. ¿Cómo sería si mañana el Congreso hiciera algo súper bueno y dijera, desde ahora todos los días del año van a ser día domingo? ¿Se imagina? No hay más clases, no hay más trabajo, todo domingo. Fantástico, ¿cierto? El Estado les va a pagar todo y usted no va a tener que trabajar puro domingo. Nos llegaríamos a aburrir. Hay dos por ahí hermanos que se levantaron, Felipe y la Pati. Amén. Para ustedes sí. Nosotros sabemos que los judíos están esperando la era mesiánica y nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Mesías. Por lo tanto, ¿cierto? Jesucristo es nuestro día de reposo. Amén, nuestro día de reposo. Todos los elementos del día de reposo simbolizaban la venida del Mesías. Amén. Que los judíos lo sigan esperando, allá ellos. Amén. Pero todo lo que hablaba el Shabbat, los principios, el cómo se hacía, todo lo que estaba anunciando era la venida del Mesías. Porque Él le iba a dar descanso al pueblo, un descanso permanente. ¿Cuántas veces usted estaba en angustia, cierto? Y usted decía, voy a ir al psicólogo, pagaba psicólogo, gastaba psicólogo, y después seguía igual. Decía, no, que me voy a ir a una pichanga, con esto me voy a olvidar, cierto, de mi problema, me voy a ir a jugar a la pelota. Volvía y el problema sigue ahí. ¿Cuántas veces, cierto? Quizá usted se fue a fiesta, hizo un montón de cosas, se drogó para olvidar los problemas y usted, o simplemente se fue a acostar y dormir para no pensar más. Pero se despierta y ahí está el problema. Solo el Señor nos puede dar reposo permanente. El día en que todo es Shabbat, todo es descanso, amén. Los judíos no lo vieron. Y bendito sea el Señor, porque dice que les puso sus ojos pesados y los oídos pesados para escuchar, para que no vieran, no escucharan, y el Señor se diera vuelta, ¿cierto? Y se mostrara como el Mesías para nosotros. Bendito el Señor que se acordó de los extranjeros, amén, de los goyim, amén. Bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos tenían que trabajar constantemente para hacerse aceptables a Dios. Ellos trataban de obedecer todos los preceptos, las leyes, las recomendaciones, las cosas que tenían que abstenerse en la ley ceremonial, ¿cierto? En la ley del templo, en las leyes civiles, para poder ser agradables para Dios. Era una carga. Que el tenedor tiene que ir así, que el cuchillo así, que no puedes mezclar la carne con la leche, que este pan este otro día, que este día te viste, que este día te tienes que bañar 3 veces. Era así, pobre ti que no lo supieras. Era agotador. Por eso la gente del pueblo, muchos no pecaban porque la ignoraban y no se las enseñaban. Ellos, por supuesto, no podían cumplir esta tonelada de leyes porque era como un container que te cae encima, ¿cierto? Por lo tanto, Dios proporcionó una serie de ofrendas y sacrificios para cubrir el pecado por las faltas. ¿Usted pecó hoy día? ¿Sí? Poco convencido lo veo, ¿eh? Cuando nosotros decimos, perdónanos si es que hemos pecado. Somos hasta arrogantes para orar. Pues, si es que hemos pecado, si es que te hemos ofendido, ¿cierto? Bueno, Dios propició estos sacrificios, estas ofrendas, para que el hombre con todo su pecado y su falta, ¿cierto?, de pureza se pudiera acercar a Él. Sin embargo, todos los sacrificios lo que estaban haciendo era señalar al Mesías. Un día va a venir uno que sí va a cumplir el sacrificio perfecto, que no va a ser necesario esta matanza de animal y sacrificio. Va a venir uno que de una vez y para siempre va a satisfacer la justicia de Dios. Así dice Hebreos, ¿cierto? Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, la gente del pueblo, la gente común, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se ha sentado a la diestra de Dios? Que después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó. Él entró a su Shabbat. Después que terminó de hacer todo
¿cierto? El proceso de perdón, te dieron un perdonazo en el cielo, después que el Señor terminó y arregló todo para que la chana quedara, pero perdonada para siempre, el Señor descansó. ¿Y a qué nos invita? Ven y entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Nada, nada, está todo hecho, amén. La labor de redención estaba terminada. Por lo que Jesús hizo, nosotros ya no tenemos que trabajar en esforzarnos por cumplir, ¿cierto? Manteniendo una ley para ser justificado ante los ojos de Dios. Cristo vino para que nosotros pudiéramos descansar en su justicia, en la que Él nos proporcionó a nosotros. Amén. Ahora que nosotros ya entendemos cuál es el énfasis que los religiosos le daban a las ordenanzas del Shabbat, que lo hicieron algo pesado, ¿cierto? Que le quitaron el verdadero sentido de descanso, porque ya no era descansar. O sea, tú dabas un paso y tú decías, ¿podré pisar? ¿Estará bien? Y si me hago un pan con mantequilla y tengo hambre, ¿estará bien? ¿O tengo que haberlo dejado hecho el día anterior? O sea, todo lo que hacía, ¿me puedo vestir en Shabbat o no me puedo vestir? Estaba todo regulado. Entonces era un peso terrible. Entonces cuando entendemos, ¿cierto?, cómo ellos miraban el Shabbat y que lo que hacía Jesús de sanar, de verdad era algo para ellos aberrante, ¿cierto? Y más encima que se juntara con ese tipo de gente y que los tocara, ¿cierto? Decíamos el otro día, cuando él toca el hidrópico, que ya entendemos que es un enfermo, pecador, maldito, ¿cierto? Por lo tanto, dice el Señor que dice, ¿es lícito sanar en sábado? Todos callados. Y dice que él lo tomó, ¿cierto? Yo creo que se sacan los pelos los fariseos, lo tomó, lo sanó en sábado y ahí estaban rasgando, ¿cierto?, todas sus vestiduras y después lo saca. Y ahí habla a solas con ellos. Amén. Qué hermoso saber que los primeros en la tierra que recibieron el mensaje que el Mesías venía eran pastores. Eran pobres, eran personas comunes, no se los fue a contar a los saduceos, no se los fue a contar a la élite religiosa. Los primeros que recibieron las buenas nuevas fueron los pastores. Amén. Dice la palabra que la gloria del Señor los rodeó en un resplandor y que ellos quedaron atemorizados, no sabían qué era lo que estaba pasando. Y un ángel les habla y les dice, no teman, porque he aquí les doy nuevas buenas de gozo, de gran gozo, le dice, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el ungido, el Señor. ¡Aleluya! El Señor vino, puso sus pies en la tierra y los primeros en saber la buena nueva fueron pobres, unos pobres pastores. El Señor no buscó a sus discípulos entre los doctos de la ley, amén, sino entre la gente común. ¿A quién llamó el Señor? A la Pamela. Pamela, ¿quieres ser mi discípula? Amén. Ricardo, ¿quieres ser mi discípulo? Josefina, ¿quieres ser mi discípula? Dice el Señor. Ven y sígueme. ¿Acaso no nos pasó a nosotros lo mismo? ¿En qué estábamos nosotros cuando llegó el Señor? Éramos gente común y corriente. Yo no conozco a ninguno aquí que andaba dando autógrafos, ¿cierto? Ninguno. Y me imagino que tampoco nunca los eligieron candidata a reina en su curso, o de rey. Desde aquí las caras no. Dice Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Por favor, ¿cuál es el concepto de pobres? ¿Cierto? Porque nosotros que nos digan pobre, no ofensa. Pero ahora entendiendo a qué se refiere la palabra cuando dice pobre, entonces usted califica. Hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mire, si usted está buscando ser especial en esta tierra, si usted se considera especial, ¿cierto? Si usted quiere sobresalir, si usted quiere estar en un rango mayor y usted aspira ojalá cambiarse el apellido y ponerse un apellido extranjero, ¿cierto? Le tengo muy malas noticias, porque el Señor vino a juntarse con personas comunes.
Amén. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿A quién vino a llamar el Señor? A lo necio del mundo. Para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo vil. ¿Sabe lo que es ser vil? Ser malo. Veo pocas manos levantadas. Si el Señor estuviera repartiendo platos, usted estaría con la mano arriba, ¿cierto? A lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Usted fue menospreciado en su familia, quizás fue menospreciado en su matrimonio, en su trabajo, y a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire, cuando nosotros miramos a Einstein, nadie pregunta quién habrá sido su profesor. Nadie le da crédito al profesor. Porque todos sabemos que Einstein tenía un coeficiente intelectual superior. Él era una persona superdotada. Así que el profesor tiene que haber hecho la nada misma con él, porque todo el mérito estaba en Einstein. Pero cuando el mundo nos mira a nosotros, dice, ¿quién le habrá instruido? ¿Quién habrá cambiado a esta persona? ¿Quién hizo el cambio con el Cristian Alvarado? Tiene que haber sido Dios, ¿no? Porque ¿quién podría mirar nuestros atributos? ¿Quién podría decir, Mario era una persona súper recta? ¿Cierto? No. ¿Quién podría hablar bien de nosotros? ¿Cierto? De una, así como con Einstein, ¿cierto? Que uno dice, no, pero es que Einstein tiene que haber salido súper temprano del colegio, los profes, yo creo que Einstein le enseñaba a sus profesores, ¿cierto? Porque Dios nos llamó a los brillantes, Dios nos llamó a los talentosos, a los capaces, a los perseverantes. No, Dios nos llamó a eso. Dios llamó a lo que no es, para que Él brille, para que cuando salga de usted un consejo, para que cuando salga de usted paz, todos digan, es el Dios de la Ana González, es el Dios de la Patricia Contreras. Nadie se distrae con nuestra inteligencia ni nuestra belleza, todos lo miran a Él. Él es el sabio, Él es el bueno, amén. Todas las parábolas que el Señor habló era para defender las buenas nuevas delante de los fariseos. Casi todas, si es que no todas estaban dirigidas directamente, ¿cierto?, a hablar que Dios tenía amor por los pecadores, por los débiles, y que ellos tenían que cambiar su corazón, que Dios no era como los fariseos pensaban. Pero los fariseos nunca quisieron escuchar. En la parábola del buen samaritano, ¿a quién se las dijo? A los religiosos se las dijo. No se las dijo al pueblo, se las dijo a los religiosos. ¿Y quién fue el que obró bien? Un extranjero odiado por ellos. Y los que pasaron por al lado, y puso un fariseo, puso un sacerdote, ni miraron al que estaba tirado. Y el Señor les habla del hijo pródigo. ¿Con quién se identificaban los fariseos? Con el hijo mayor, el que cumplía y obedecía al padre. ¿Cómo Dios iba a tener misericordia? ¿Cómo ese padre podía tener misericordia de un hijo que se había portado tan mal? Hace un tiempo Francisco nos hablaba de las parábolas, ¿cierto? La parábola es una enseñanza, pero la gran característica que tiene es que el final siempre es inesperado y te da vuelta todo lo que tú piensas que debería ser. Si yo te cuento una historia de un hijo que se arrancó con el sueldo del papá, que es una persona jubilada que gana 130,000 pesos, su única platita que tiene para comprar remedios, para comprar comida, para comprar un poquito de leña, si es que le alcanzara con 130,000, este hijo, no sé, un hijo alcohólico, un hijo vago, que no trabaja, le quitó su plata a este pobre viejito y se fue y se la gastó con los amigos. Y cuando vuelve, el ancianito lo perdona. ¿Qué diríamos nosotros de ese hijo?
no merece perdón. ¿Cómo le hace eso a su pobre padre anciano? Eso es lo que el Señor le decía. La parábola tenía finales que los judíos, ¿cierto?, los fariseos no les cuadraban. Pero el Padre Celestial perdonó a este hijo. ¿Qué ha hecho usted? Toda su vida antes que usted conociera al Señor, no se rió de Dios, no hizo chistes de Dios, quizá usted creía más en los extraterrestres que en Dios. Y Dios aún así le perdonó. Dios aún así lo acogió en sus brazos y decidió sanar sus heridas. Amén. Siempre Dios busca y se mezcla con las personas comunes, con los pobres, con los pecadores. Amén. El Señor está con ellos, le gusta la gente común y la llama. Y espera que ellos, ¿cierto?, estén allí a sus pies. Con ellos se les ve comer. Comer es tener una relación íntima. Usted sale a comer con las personas con las que usted se lleva bien, ¿cierto? Y se pone de acuerdo, oye, vamos a comer algo, vamos a comernos una pichanga. Usted come con las personas con las que se lleva bien. Dios quiere comer contigo. Y está golpeando a la puerta y si tú le abres, dice, Él va a entrar y va a comer contigo. ¿Quién quiere comer contigo? ¿Quién te invita? El Señor sí te invita. Amén. Hacia los comunes el Señor se inclina y los hace entrar en su reposo. ¿Con quién se juntaba? Con leprosos, con la mujer encorvada, con el inválido, con la mujer que había sido sorprendida en adulterio, con la samaritana que nadie le hablaba. Se juntaba con los enfermos. ¿Y hoy día con quién se junta? Con los que andan perdidos, con los simples, con los que no tienen mucha instrucción, quizá usted ni siquiera completó su enseñanza media, con la gente de corazón roto, con los que hoy día están afligidos, mamás, papás afligidos por sus hijos, por los encorvados por el peso de las culpas, de las deudas, con los tristes, con los que andan desanimados. El Señor quiere sentarse a comer con los últimos, con los que las familias siempre los dejaron al último, a los que no los invitan casi, a todos los mal vistos, a los abandonados, a los impopulares. ¿Usted es popular en su curso? Quizás sí es que tiene amigos, ¿cierto? El Señor quiere ser tu amigo. Dios es tan tierno, el Señor es tan tierno. Dice Él que son los enfermos los que tienen necesidad de un médico y no los sanos. Los pecadores y no los justos son los que necesitan un abogado. Jesús constantemente renunció y lo sigue haciendo a ocuparse de las personas a las que todo le va bien. Amén. A los que tienen una buena imagen de sí mismo. Quizá usted, hermana, se mira al espejo y no se gusta. No le gusta lo que ve, pero al Señor sí le gusta. Él siempre se junta con los que lo han perdido todo. El Señor tiene debilidad por las personas comunes, por los que pasan hambre, por los que lloran, por los que no tienen éxito. Quizá usted no ha tenido éxito económicamente, emocionalmente, amorosamente. A todos los que son considerados como insignificantes, a los que tienen la autoestima baja, a los que moralmente han fracasado y se han propuesto dejar de pecar, dejar de hacer eso y no pueden. Él se complace con los que están desilusionados de sí mismos, con los que no están contentos como son, con los que no pueden con su debilidad, con los que no pueden salir de donde están. Dios se quiere juntar con aquellos en los que ya nadie confía. Quizá usted ha prometido tantas veces y no puede cambiar. Se lo ha propuesto y ya nadie le cree. Pero el Señor sí se junta contigo. El amor de Dios es un amor parcial. No es un amor que es para todos igual. Dios muestra un amor inclinado a los que son despreciados. Es un amor que se inclina a amar a los que nadie ama. Dios nunca te va a engañar.
Quizás tú fuiste engañada, engañado. Dios no te va a engañar. Porque Él se ocupa de los que nadie se ocupa. Quizás tú pasas desapercibido en tu casa, en tu familia, en tu curso. Pero para Dios no. Para Dios no pasa desapercibido. Por eso para todos los despreciados pecadores, todos nosotros estamos invitados al banquete en el cielo. Porque hemos entrado a su reposo. Y con ello se cumplen todas las profecías de que el Mesías iba a traer amor, iba a traer libertad para los pobres. Dice en Isaías, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Bendito sea el Señor. Yo lo invito a que usted levante sus manos donde está, allí sentadito, y que bendigamos al Señor. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Bendito Cristo. Y ya puedes cantar. Bendecimos al Señor. ¿Cómo no amar? ¿Cómo no amar a Cristo? Que siendo el Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, vino en condición de siervo y escogió hacerse amigo de pecadores, aunque a Él les costó la vida, a Él le costó el rechazo, el repudio de los más influyentes de su tiempo. Pero Él sabía que si no se juntaba con los pobres, ellos no iban a tener ninguna esperanza. ¿Quién iba a hablarle a esa samaritana y la iba a sacar de donde ella estaba? ¿Quién le iba a dar sanidad a esa mujer que por más de 18 años estaba encorvada y no podía enderezarse? No había esperanza para ellos, para el paralítico. Señor, te damos gracias. Gracias por mirarnos. No tenemos ninguna capacidad, no tenemos ninguna habilidad, Señor. No hay nada nuestro que haya sido mérito, todo lo contrario, todo lo echamos a perder. Con nuestro carácter, con nuestra pereza, con nuestro egocentrismo, Señor. Podrías habernos, Señor, desechado y no lo hiciste. Te honramos a ti, te honramos a ti. Dele gracias al Señor por el día en que Él lo llamó. Yo le invito a recordar ese día. ¿Quién era usted? ¿Quién era usted? ¿Dónde estaba usted? Cuando el Señor lo miró y lo llamó. Te damos gracias, Cristo. Gracias, gracias. Porque hemos entrado, Señor, a tu reposo. Porque hoy puedo descansar, Señor, y saber que son tus méritos los que hablan por mí. Gracias, Cristo, gracias. Para amarme. Gracias por acordarte de nosotros. Y tanta paciencia, Estábamos tanta lejos, misericordia, sin esperanza. me hiciste desear Señor, a ti. y nos has hecho cercanos. Me elegiste antes que dijera sí. Aleluya. De tanta gracia yo no puedo resistir. Gracias, Cristo. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre,
me hiciste deseable para ti. Pasaste de ser impuro a